Doctores, ¿cuál es el caso más perturbador que han tratado? Historia de uno de mis amigos que trabajó como paramédico en Hamburgo por un tiempo, y aviso, es bastante desagradable. Lo llamaron para atender a una persona inconsciente, adicto a las sustancias mágicas, que estaba desplomada en un banco cerca de la estación de tren, un lugar donde en esa época solían reunirse muchos en la misma situación. Se acercaron a él, intentaron despertarlo, revisaron sus signos vitales y luego lo bajaron al suelo. No llevaba zapatos, solo tenía las piernas envueltas en bolsas de plástico. Si alguna vez has estado cerca de personas con adicción severa, sabrás que muchas veces abandonan la higiene personal, lo que resulta incluso más peligroso que la propia sustancia, porque dejan de atender heridas o infecciones. Este hombre desprendía un olor insoportable y pronto vieron la razón. Sus piernas, hasta las rodillas, estaban completamente negras y llenas de larvas. Tenía una infección en ambas extremidades por inyectarse y nunca tratar las heridas, muy parecido a esas imágenes terribles de personas sin hogar que circulan en Internet. Mi amigo contó que al levantar un poco las bolsas, que ya estaban pegadas a su carne en descomposición, empezaron a salir pequeñas montañas de larvas que se amontonaban alrededor de sus pies. Sin duda, fue una de las cosas más asquerosas que le tocó presenciar en su carrera. Cuando me ofrecí como asistente de enfermería en el hospital local, el primer día me preguntaron si quería ayudar a bañar a un paciente anciano. Me advirtieron que estaba casi en estado de coma, consumido por el cáncer y prácticamente en las últimas. Acepté, pero nada pudo prepararme para lo que vi. Su piel pálida estaba estirada sobre los huesos y sus ojos permanecían opacos y fijos. Gran parte de su piel estaba morada por la ruptura de vasos sanguíneos. Ni siquiera podía hablar y gritaba cuando la otra enfermera y yo teníamos que girarlo. Lo mantenían constantemente con inyecciones de morfina para calmar el dolor. 2 días después falleció. Fue entonces cuando decidí que la profesión médica no era para mí. Como paramédico, respondí a una llamada que reportaba accidente de tráfico, bebé expulsado del vehículo. Nos preparamos para lo peor que podíamos imaginar. Llegamos en unos 8 minutos, un oficial ya estaba en el lugar tratando de apartar a los curiosos y preservar la escena. Él había cubierto al supuesto bebé con la sábana amarilla para cadáveres que los patrulleros llevan en la cajuela. Levanté la sábana para verificar signos vitales y declarar el fallecimiento, pero no era un bebé, era la mitad superior del cuerpo de una joven de 19 años. La conductora de una camioneta que había quedado unos 50 metros más atrás. Ella manejaba mientras discutía con su esposo, también de 19 años, que iba como pasajero. Conducían a unos 88 kilómetros por hora en una carretera de 2 carriles, cuando se toparon de frente con un camión que remolcaba una casa móvil de doble ancho. Ella se metió debajo de la parte frontal de la casa móvil, y el impacto la partió en 2. La mitad inferior quedó en el asiento del conductor, mientras su esposo, ileso, presenciaba todo. El camión arrastró la camioneta unos 50 o 60 metros más, golpeando de lado a una minivan y mandándola de cabeza a una zanja. Cuando el camión se detuvo, la mitad inferior del cuerpo cayó al suelo. También encontramos un rastro de costillas que iba desde la cabina hasta la parte trasera de la camioneta y se extendía sobre el pavimento hasta donde estaba la mitad superior. Parecía sacado de un set de película. Lo más impactante era que la parte superior e inferior del cuerpo parecían sin daño visible, pero desde el pecho hasta la pelvis todo había quedado desparramado en la carretera. El esposo estaba totalmente fuera de sí, gritando incoherencias, corriendo y lanzando golpes al aire, completamente en shock. Un testigo que vivía justo frente al lugar empezó a sentir dolores en el pecho y tuvo que ser trasladado también. Nos llevamos al esposo y llamé al control médico para reportar la situación. Me autorizaron a administrarle diazepam por vía intravenosa,
algo que normalmente solo podemos aplicar en casos de convulsiones epilépticas graves. El conductor del camión salió ileso físicamente, pero estaba profundamente afectado por lo que había presenciado. Han pasado 16 años desde aquello y todavía recuerdo llegar a esa escena como si hubiera sido ayer. Yo trabajaba como técnico de autopsias e investigador de muertes. Un hombre con obesidad mórbida había fallecido en un motel barato, con la calefacción al máximo, y no fue encontrado durante varios días. Cuando lo llevamos a la morgue, estaba horriblemente hinchado por los gases de descomposición y su piel era una mezcla de tonos morados y verdes. Además, tenía desprendimiento cutáneo en varias zonas. Nuestro patólogo forense se dispuso a realizar la incisión en forma de Y en el pecho, y la presión de los gases acumulados hizo que salpicara fluidos y restos por todo el lugar, incluso en el techo, acompañado de un sonido parecido al de un globo mojado desinflándose lentamente entre los dedos. En ese instante, todos nos quedamos en silencio mientras el peor hedor que he olido en mi vida llenaba la sala, como si hubiera salido directamente del ano de Satanás. Y entonces, simplemente nos echamos a reír, porque no había otra forma de lidiar con lo que estaba pasando. Para empeorar la situación, el cuerpo estaba filtrando grasa licuada que se desparramaba por el suelo. Esa sustancia es increíblemente resbalosa. Mis botas nunca volvieron a ser las mismas después de eso. En mi clase de técnico en emergencias médicas, una instructora me contó una de sus experiencias en un accidente en la autopista. Habían estado involucrados 2 autos y en uno de ellos viajaba una pareja de ancianos. Como ella era muy pequeña de estatura, a menudo la asignaban para arrastrarse por las ventanas de los vehículos y así poder estabilizar a los pacientes mientras el resto del equipo trabajaba para abrir las puertas. En esa ocasión, se metió en el asiento trasero del auto de los ancianos y tomó manualmente la cabeza de la mujer para mantener la columna cervical inmóvil, es decir, sostenerla para evitar que un movimiento brusco dañara la médula espinal. Pero mientras la sujetaba, la cabeza simplemente se desprendió en sus manos, la mujer había sido decapitada por el impacto del accidente. Mi instructora tuvo que tomarse un par de semanas libres después de aquello y hablar con un terapeuta para poder sobrellevarlo. No puedo imaginar lo que debe ser pasar por una experiencia así. Hace unos años, cuando era estudiante de medicina, estaba en mi rotación de atención primaria y me tocó atender a una mujer con obesidad mórbida por un problema ginecológico. Ella decía que tenía mucha picazón y dolor en la zona vaginal. Incluso antes de comenzar el examen pélvico ya me daba cuenta de que algo no estaba bien, el olor fétido se sentía en el aire sin siquiera haber mirado todavía. Mientras me ponía los guantes, el malestar me invadió al punto de sentir náuseas, así que me excusé y le mentí a mi médico supervisor diciéndole que no podía examinarla bien porque, debido a su obesidad y mi poca experiencia, me resultaba complicado. La verdad era que no podía permanecer dentro de esa sala, el olor era insoportable, como a tejido en descomposición. Pocos minutos después, mi supervisor me llamó para mostrarme lo que había encontrado. Yo pensaba que se trataba de un aborto retenido, pero me equivoqué. Entré con mascarilla y lo vi sostener un objeto cilíndrico cubierto de sangre y residuos, era un tampón. Al parecer, la paciente había intentado retirarlo sin éxito hacía una semana. Mi supervisor, con gesto incrédulo, repetía, apesta como nunca. La paciente, avergonzada, rompió en llanto, y aunque sentí lástima por ella, tuve que salir de la sala porque ya estaba a punto de vomitar. Ese olor no se me olvidó jamás. Me tomó semanas volver a sentirme cómodo en mi vida íntima, y creo que esa experiencia fue la que me decidió a no dedicarme a ginecología y obstetricia. No quería volver a enfrentarme nunca más a algo parecido. Soy enfermero de emergencias y esta ha sido,
Hasta ahora, la única muerte en el trabajo que me ha quitado muchas noches de sueño. Un joven de 24 años entró caminando, sí, caminando, a la sala de emergencias con quejas de síntomas similares a la gripe que llevaba 3 días soportando. Decidió acudir ese día porque había empezado a notar un sarpullido por todo el cuerpo que no reconocía. Lamentablemente, ese sarpullido era en realidad el resultado de una batalla perdida contra una meningitis bacteriana que lo estaba haciendo sangrar por dentro y por fuera. Apenas lo ingresamos, comenzó a llorar sangre y el terror en sus ojos era indescriptible. Se deterioró con rapidez. Su lucidez se desvanecía al mismo tiempo que su presión arterial, y lo último que alcanzó a decir antes de caer en una taquicardia ventricular sin pulso fue algo sobre su madre, aunque nadie pudo entender exactamente qué. En sus ojos vimos cómo se apagaba su conciencia justo cuando empezábamos las compresiones. El código duró cerca de 1 hora. Al principio, todavía lográbamos mantenerle la oxigenación con ventilación mecánica, desfibrilación y medicamentos, pero la sangre llenaba sus vías respiratorias más rápido de lo que podíamos aspirarla. Sangraba demasiado como para que cualquier fármaco o fluido pudiera sostener su presión. Murió empapado en sangre, irreconocible ya, con la piel casi totalmente morada y el rostro hinchado. Después supimos que estudiaba neurobiología, tenía una novia devota que prácticamente era su prometida, una familia grande y muchos amigos. Era un atleta, llevaba una vida sana y tenía un cabello rizado hermoso. Todo esto hizo su muerte aún más devastadora, muy distinta a cuando fallece un paciente anciano de más de 80 años. Hizo que los ruegos desesperados a Dios por parte de su familia, que resonaban en la sala, fueran todavía más dolorosos. Fui yo quien ayudó a arrastrarlo y meterlo en la bolsa para cadáveres. Esa imagen sigue persiguiéndome. Estaba en mi turno de trauma cuando escuchamos por la radio, arresto traumático, hombre de 40 años, herida por arma blanca. Tiempo estimado de llegada, 2 minutos. Llevaba más de 30 horas de guardia, pero quería practicar la colocación de un tubo de tórax, así que me quedé pensando que esta sería mi oportunidad. Resultó que habíamos escuchado mal. El servicio de emergencias trajo a una niña de 4 años en paro, con la garganta abierta de un tajo que le había hecho su propia madre. Los bomberos nos contaron que, al llegar, la mujer todavía sostenía el cuchillo y repetía una y otra vez, "Lo siento". Nosotros luchábamos por conseguir una vía aérea mientras el médico a cargo dirigía la reanimación. 5 minutos después nos dimos cuenta de que los vasos del cuello estaban completamente expuestos y seccionados. Con cada compresión torácica no salía ni una gota de sangre. La pequeña ya había perdido casi toda la sangre cuando llegó con nosotros. Mi papá ha sido enfermero por casi 20 años. Ha pasado por varias áreas, emergencias, radiología y ahora terapia intensiva. Es de los más respetados en el hospital, lo sé porque yo trabajaba en el mismo lugar como flebotomista. Nuestro hospital es un centro de excelencia bariátrica, así que ya imaginarás el tipo de pacientes que recibimos, personas con mucho sobrepeso. Un día subí al 4º piso, en la unidad neurológica, para sacar sangre. Apenas salí del ascensor, sentí un olor insoportable, como a huevos podridos. No le di mucha importancia porque el hospital es viejo y tiene mala ventilación. Pero cuando llegué a casa le pregunté a mi papá, ya que la UCI está en ese mismo piso. Él me contó que tenían un paciente de unos 250 kilos con dolor abdominal. Resultó que llevaba casi un mes sin evacuar. En otras clínicas le habían intentado dar enemas, pero nada funcionó. Mi papá explicó que estaba colocando un dispositivo con globo para conectar una bolsa, como un catéter. Se giró un momento para revisar un monitor y entonces escuchó un goteo detrás de él. Al voltear,
vio que del paciente salía una auténtica avalancha de desechos acumulados durante semanas. El piso entero quedó cubierto, salpicando por todas partes, incluso sobre él. Él y el resto de enfermeros tuvieron que arremangarse los uniformes hasta las rodillas, como si fueran a mariscar, y pasaron más de una hora limpiando al paciente y el cuarto. El personal de limpieza apareció, dejó un carrito con suministros y se fue diciendo, no, gracias. Y cuando por fin terminaron, volvió a ocurrir lo mismo. El olor llegó a impregnar todo el cuarto piso. Yo no puedo ni imaginar lo que fue soportar esa situación. Desde entonces, mi respeto por los enfermeros solo aumentó. Soy residente de cirugía. Una vez participé en la operación de un hombre cuyo rostro había sido destrozado por el ataque de un oso. Mi tarea consistía en buscar pequeños fragmentos de piel en los bordes del enorme agujero que tenía en la cara e intentar ubicarlos en su lugar para reducir, aunque fuera un poco, la magnitud del daño. En otra ocasión atendimos en urgencias a un paciente que había llegado con una muñeca incrustada en el recto. Al parecer, solía colocarla en posición como de clavado, con los brazos juntos hacia arriba y las piernas estiradas, los amarraba con bandas elásticas y luego se la introducía. Normalmente usaba laxantes para expulsarla, pero esa vez quedó atorada. Lo más sorprendente fue que, tras extraérsela, nos pidió que se la devolviéramos. Soy estudiante de medicina y tengo 2 experiencias para compartir. 1. Una mujer con obesidad extrema acudió a consulta porque notaba un olor desagradable en su cuerpo. Sí, tanto mi médico supervisor como yo lo percibimos, era una mezcla entre leche rancia, pescado podrido y mofeta descompuesta en la basura. Hicimos la valoración habitual, historia clínica completa, examen físico lo más detallado posible, lo cual fue complicado por la gran cantidad de pliegues cutáneos, incluyendo revisión rectal y genital, además de estudios básicos de laboratorio. Mientras comentábamos que no encontrábamos una causa clara, la enfermera salió con un guante en la mano sosteniendo una masa verde, blanda y empapada. Casi vomito en ese momento. Resultó ser un trozo de pan que la paciente usaba para absorber sudor colocándolo entre los pliegues de grasa. Lo había olvidado allí, y según contó, pudo haberse quedado marinándose durante semanas. Me mandaron a revisar si había más piezas escondidas. Por suerte no las había, pero tener que levantar pliegue por pliegue fue tan vergonzoso para ella como desagradable para mí. 2. Un hombre, borracho y discutiendo con su novia, decidió encender unos explosivos caseros tipo M80 y arrojárselos. Esperó demasiado después de prender uno y terminó volándose la mano. Lo trajeron a urgencias en estado de ebriedad, con mucha pérdida de sangre. Lo estabilizamos y lo llevamos a quirófano. Mientras los cirujanos de mano limpiaban el muñón, yo y un residente de cirugía atendíamos las heridas en el pecho. Uno de los especialistas preguntó, ¿alguien encontró el pulgar en la escena? Nadie lo sabía. Seguimos revisando y, de pronto, en una herida profunda en el abdomen, apareció incrustado 2/3 de su propio pulgar. Si no hubiera tenido tanta grasa abdominal, probablemente el dedo habría llegado hasta la cavidad peritoneal. Hice mis prácticas en una ciudad donde los inviernos eran extremadamente fríos. Muchas personas sin hogar, en condiciones muy duras, acudían a emergencias para poder ser admitidas, aunque fuera solo por una noche. Allí recibían una cama caliente, algunas comidas y la oportunidad de asearse. Un día llegó un hombre en un estado terrible, decía que no podía caminar. Las enfermeras hicieron la mayor parte del trabajo inicial, desparasitarlo, bañarlo con esponjas, limpiar sus heridas abiertas y vendarlo. A mí me tocaba hacer el examen físico completo, que incluía el rectal obligatorio.
Tuve que levantarle una nalga muy delgada y apartar con cuidado la suciedad, restos secos y el vello enmarañado para poder encontrar el Anastasio. Apenas terminé, giré 180 grados y alcancé el lavabo, donde estuve a punto de vomitar. Antes de darle el alta, necesitaba ser evaluado por podología. Sus pies estaban negros, deformes, y las uñas de los dedos gordos habían crecido en círculos, atravesando la carne por debajo, lo que explicaba por qué no podía caminar. El interno de podología llegó, le remojó los pies y luego empezó a trabajar en esas uñas con una herramienta que parecía tijera de hojalatero. Ya sabes cómo algunas personas abren la boca cuando se concentran demasiado, pues sí. Cortó una de esas uñas amarillentas y gruesas, y el trozo salió disparado directo a su boca. Corrimos al mismo lavabo, turnándonos para enjuagarnos con arcadas. Esa escena se me quedó grabada para siempre. Soy médico, y una de mis peores experiencias en la sala de emergencias ocurrió una noche que jamás voy a olvidar. Me llamaron a una de las salas destinadas a pacientes con enfermedades infecciosas. Ya eso era mala señal, porque casi siempre significaba un absceso que había que drenar. Pero esta vez resultó ser mucho peor. La enfermera me dijo que se trataba de un hombre con úlceras venosas bilaterales en las piernas que ahora estaban infectadas. Revisé su historial y vi que la última vez que había sido atendido fue 10 meses atrás, sin controles posteriores ni por médico ni por enfermería. Pregunté cuándo había sido la última vez que alguien había revisado sus piernas. La respuesta, desde esa consulta, nunca. Luego pregunté cuándo había cambiado los vendajes. Respuesta, no lo ha hecho. El paciente era un hombre mayor que vivía solo en una caravana en medio del bosque, sin agua corriente. Bebía bastante y tenía una actitud de total indiferencia hacia su salud. Entré a la sala con todo el equipo de protección. El olor era indescriptible, una mezcla de cerveza vieja, moho y enfermedad. Ciertas infecciones tienen un olor muy particular y este era penetrante, casi sulfuroso. Me presenté al paciente, que no entendía qué hacía allí. Lo único que quería eran antibióticos para una gripe y se molestó cuando le expliqué que necesitábamos revisar sus piernas. ¿Para qué? Si ya me las trataron el año pasado. Comenzamos a quitar los vendajes. Al principio estaban duros, acartonados, pero a medida que los retirábamos se volvían amarillentos y el hedor aumentaba. Una enfermera tuvo que salir corriendo a vomitar. Entonces lo vi, dentro de un pliegue, se movía una larva diminuta. Y al descubrir por completo la herida, aparecieron decenas de ellas. Al menos 50, alimentándose en el tejido enfermo de aquel hombre. El olor era tan fuerte que, aunque intentaba respirar solo por la boca, parecía que podía saborearlo. Al retirar los vendajes de la otra pierna, la infección era aún más profunda. Se alcanzaban a ver tendones expuestos en la base de la úlcera. Tuvimos que recoger las larvas en un recipiente, pero varias se escaparon, cayeron al suelo y comenzaron a arrastrarse por la sala. Tuve que estar atento para no pisarlas. Después llevamos al paciente a que lo limpiaran a fondo, y luego lo enviamos a quirófano para desbridamiento y la colocación de un vendaje con presión negativa. Fue dado de alta unos días después con instrucciones muy estrictas y citas programadas para revisiones y cambios de vendaje. Nunca volvió a presentarse. Trabajo como paramédico en Canadá, específicamente en Ontario, y una vez nos despacharon a una llamada hecha por la policía, código 4, emergencia, y código 5, obviamente fallecido. Además, nos pidieron que lleváramos una caja de mascarillas N95. Mi compañero y yo estábamos confundidos, pero seguimos las instrucciones. Al llegar, un oficial nos recibió afuera y, cuando le entregué la caja de mascarillas, se notó aliviado de inmediato. Mi compañero le preguntó qué estaba pasando y el policía nos señaló la puerta.
Apenas dimos 2 pasos hacia el interior, el olor nos golpeó, ese inconfundible olor a descomposición, a muerte que lleva tiempo. En ese momento entendimos por qué pedían las mascarillas. Al asomarnos, vimos un cuerpo claramente sin vida. Por lo que se podía deducir, era una mujer que en vida habría pesado cerca de 180 kilos, pero ahora ya no estaba en estado sólido. El oficial nos explicó que llevaba 2 semanas sin que nadie la viera o escuchara, y que cuando finalmente fueron a revisarla, la encontraron convertida en una especie de charco. Para empeorar la escena, tenía la calefacción encendida al máximo, pese a que era pleno verano con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. Además, todas las persianas estaban abiertas y estaba sentada directamente bajo la luz del sol. Fue, sin duda, una de las imágenes más repulsivas que me ha tocado presenciar en toda mi carrera. Yo era enfermero de quirófano y esa noche estaba de guardia. Me llamaron a las 2 de la mañana con una orden bastante vaga: cirugía general. En ese pueblo no era raro, había muchos jóvenes militares y también muchos adictos a la metanfetamina, así que las emergencias nocturnas eran habituales. Al llegar al hospital, me dieron más detalles: absceso perirectal. Para quien no sepa, significa que en la zona inmediata al ano se había formado una acumulación de pus que debía drenarse. Como imaginarás, nadie del equipo estaba emocionado con la tarea. Bajé a urgencias para recoger a la paciente, y la enfermera de guardia, al entregarme la historia clínica, solo me dijo: diviértete con esta. Entre profesionales de salud, esas frases vagas nunca son buena señal. La paciente era una mujer nativoamericana de más de 140 kilos, apenas cabía en la camilla. Se retorcía de dolor, gemía y murmuraba avemarías mientras se jalaba la ropa. Apenas logré sacarle su nombre tras varios intentos. Confirmé su identidad y decidí llevarla lo más rápido posible con el anestesiólogo para poder sedarla y empezar. Durante el trayecto seguía con sus movimientos desesperados, casi se cae de la mesa cuando intentábamos ponerle la anestesia. En nuestro trabajo no era algo extraño, adictos crónicos a drogas que no toleran el dolor y que ya tienen tanta resistencia a los fármacos que ni las dosis altas hacen efecto. El equipo de esa noche no era inexperto. Yo ya llevaba años entre psiquiatría y medicina general. Había visto a un anciano de 88 años arrancarse un catéter de 1 centímetro de diámetro de la uretra mientras gritaba: «Nunca me harán hablar». Me habían atacado pacientes con VIH, había lidiado con situaciones extremas. La otra enfermera tenía más de 10 años como especialista en trauma, el anestesiólogo había trabajado en un centro de nivel 1, los famosos clubes de cuchillos y balas, y el cirujano era exmilitar. Un tipo parco que apenas hablaba. Nadie esperaba lo que estaba por suceder. Una vez dormida la paciente, la colocamos en los estribos y empecé a limpiar la zona rectal. Roja, inflamada, con un poco de pus saliendo, pero nada fuera de lo común. En la historia constaba que se inyectaba drogas por el perineo, así que asumimos que era una infección por agujas sucias o sustancias contaminadas. Nada que justificara sus gritos de «Jesús, mátame ya». El cirujano hizo la primera incisión superficial y, al mismo tiempo, la paciente tuvo un espasmo diafragmático. En ese instante todo se desató. Lo que nadie sabía era que la infección había creado un túnel de casi 30 centímetros dentro del abdomen, formando una caverna llena de pus, tejido podrido y materia fecal que se había escapado del colon. Esa mezcla salió disparada como un geyser, con tal presión que parecía una escena grotesca de película. Llevábamos todo el equipo de protección, batas impermeables, guantes, mascarillas, gorros. Nada de eso sirvió. El quirófano estaba en el centro de la sala, a unos 2 metros de la pared más cercana, pero el material terminó pegado incluso en los muros. Cada vez que la paciente tenía un espasmo contra el ventilador
otra oleada de líquido gris amarronado brotaba hasta empapar los zapatos de la otra enfermera. Yo, a 3 metros de distancia, me quedé paralizado con la boca abierta dentro de la mascarilla. La otra enfermera empezó a vomitar y salió corriendo. El anestesiólogo, un tipo enorme y fuerte, terminó abriendo las puertas para intentar respirar aire fresco mientras temblaba. El olor era indescriptible, como masticar la miseria y el abandono de esa mujer. En todos los quirófanos del mundo hay un frasco de concentrado de menta, un recurso de emergencia para disimular olores insoportables. Corrí al depósito, abrí el cajón, vacío. Algún desgraciado lo había usado y no lo repuso. En mi desesperación agarré un frasco de mastizol, un adhesivo médico, y lo unté en mi mascarilla. No era menta, pero al menos cubría el hedor. Después supimos que inhalar eso podía causar un leve colocón, y probablemente fue lo único que nos permitió terminar. Mientras tanto, el pasillo entero ya estaba impregnado del olor. El quirófano parecía un pantano de Dagobah salido de Star Wars, con el cirujano en medio de litros de pus y tejido muerto, apenas con los ojos entrecerrados por los vapores, raspando sin descanso hasta limpiar todo. Yo rellenaba papeles a toda prisa, ayudé a taponar la cavidad con gasas, cerramos como pudimos y mandamos a la paciente a recuperación. Después vinieron las duchas de alcohol, bañarse con botellas de alcohol isopropílico al 70% para intentar quitar el olor de la piel. Hacen falta 4 o 5 frascos para sentirse limpio de nuevo, pero vale la pena. Al salir, el cirujano, que casi nunca hablaba, dijo la única frase negativa que le escuché en más de 2 años trabajando juntos: eso fue terrible. A la mañana siguiente, todo el piso del hospital seguía oliendo. Los de limpieza tardaron casi 1 hora en succionar todos los fluidos y restos. El quirófano quedó cerrado y en cuarentena durante 2 días completos hasta que el hedor desapareció. Hoy en día me río cuando escucho a los novatos en medicina contar cuál fue la peor cosa que han visto. No tienen idea. Soy residente de cirugía y esta fue, sin duda, una de las experiencias más repulsivas de mi vida profesional. Trabajaba en un hospital pequeño en un pueblo rural de Australia. El equipo médico nos pidió valorar a una paciente que había ingresado por urgencias durante la noche. Su tomografía mostraba una vejiga extremadamente distendida. Según el informe, habían intentado colocarle un catéter sin éxito, así que me tocó revisarla en planta. Con mucho esfuerzo logré introducir el catéter. La paciente, además, era incontinente fecal. Solo salió un poco de orina y tuve la sensación de que algo no cuadraba. Revisé de nuevo la tomografía y vi que el catéter que habían colocado en urgencias estaba en la posición correcta, pero justo detrás había un útero gigantesco lleno de lo que parecía líquido. El informe decía, textualmente, conclusión, vejiga muy distendida. El balón del catéter se sitúa en la uretra prostática. Hidronefrosis moderada a severa. Sí, así de absurdo. Hablé con el consultor y decidimos llevarla a quirófano. Con muchísima dificultad comenzamos a disecar alrededor de ese útero enorme y finalmente pedimos ayuda al equipo de ginecología. Mientras intentábamos extraerlo, el útero reventó y salió una cantidad descomunal de pus. El olor era indescriptible, amarillo verdoso, sulfuroso, tan fuerte que varios del equipo comenzaron a tener arcadas. La enfermera instrumentista vomitó dentro de su mascarilla. Mi consultor me miraba con cara de te odio por haber traído esto aquí. Terminamos la cirugía, agotados y aliviados. Pero cuando llegué a casa, seguía oliendo aquello. Me duché durante 1 hora, y aún así pasé la noche con ese hedor en la nariz. A la mañana siguiente no pude desayunar porque todavía lo sentía. Al regresar al hospital descubrí que no era solo yo. Todos llevaban mascarillas.
Resulta que el olor había sido tan intenso, y nuestro sistema de extracción en quirófano tan antiguo, que el aire contaminado se filtró en los conductos de ventilación. Durante toda la noche, pequeñas cantidades del hedor se habían dispersado por el hospital entero, impregnando todo con aquel olor nauseabundo. Soy estudiante de medicina y he visto cosas bastante desagradables, pero las mejores historias siempre me las cuentan mis padres, que ambos son médicos. La primera ocurrió durante los años de formación de mi madre. Un anciano llegó a urgencias con los pies en estado de gangrena avanzada. Mi madre, como parte del manejo, decidió que lo mejor era ponerlos a remojar en agua tibia antes de limpiarlos y vendar. Colocó los pies en una palangana y se fue a continuar con otras tareas propias de un médico en formación. Cuando regresó media hora después, encontró los 10 deditos flotando en el agua. La historia de mi padre ocurrió cuando vivíamos en Escocia a principios de los años 90. Era un día inusualmente soleado para los estándares escoceses, de esos raros en que uno puede pensar en broncearse. Pero claro, los escoceses, y más aún los celtas pelirrojos de piel muy blanca, no son precisamente conocidos por su capacidad de bronceado. Aún así, un hombre decidió que aprovecharía al máximo el día. Extendió varias láminas de papel aluminio y se embadurnó en aceite de cocina para atrapar el sol. Horas más tarde terminó en urgencias con quemaduras de 3er grado en todo el cuerpo. Una vez estuve asistiendo en una cesárea de urgencia. La madre estaba con eclampsia, presión arterial peligrosamente alta, y la única cura era sacar al bebé. El problema era que solo tenía 25 semanas de gestación. Todo sucedió tan rápido que no hubo tiempo de colocar una anestesia epidural, así que tuvimos que dormirla con anestesia general. El bebé tenía un latido fuerte y saludable, pero, con un nacimiento tan prematuro, eso no aseguraba nada. En la sala de recuperación, el padre se sentó al lado de la camilla de su esposa, que aún estaba sedada, y sostenía en brazos a su hijo agonizante. No dijo ni una palabra. Solo estaba ahí, con lágrimas corriéndole por la cara sin detenerse, acunando un pequeño bulto de mantas donde se asomaba un rostro diminuto, perfectamente formado, que luchaba por respirar. Cuando entré, vi que con un brazo sostenía al bebé y con la otra mano aferraba la de su esposa inconsciente. Le tarareaba una canción de cuna mientras mecía suavemente al pequeño. El bebé murió en sus brazos. Y el padre nunca dijo una sola palabra. Solo siguió balanceándolo despacio, llorando en silencio y tarareando aquella melodía. Esta no es mi historia, sino la de mi padre. Me encanta contarla porque siempre me ha parecido increíble. Mi papá iba de camino a recoger unas pizzas de nuestro local favorito. Al girar en una intersección en T, escuchó un estruendo enorme. Se volteó justo a tiempo para ver cómo un casco de motocicleta caía desde unos 10 metros de altura. El motociclista había pasado en rojo y se estrelló contra el costado de una SUV en la que iban 2 chicas adolescentes vestidas para ir a su fiesta de graduación. El hombre iba a una velocidad absurda, y para colmo, esa intersección era de visibilidad reducida. El impacto fue brutal, su rostro golpeó justo en la base de la ventanilla trasera del lado del conductor. El choque lanzó el casco por los aires, destrozó la ventana, dejó un enorme hundimiento en la puerta y cubrió el interior del auto y a las chicas con sus vestidos blancos de graduación, con gotas de sangre. Mi papá estacionó en un aparcamiento cercano y corrió a ayudar. Había personas alrededor, pero estaban paralizadas por el estado del motociclista. El hombre yacía en el cruce, con sangre manando de la boca, respirando con dificultad. Mi papá se arrodilló y, con las manos, le despejó la vía aérea sacando coágulos, y luego intentó abrirle el paso de aire tirando de su lengua y mandíbula. Me describió que el mentón no tenía ninguna estructura, como un puñado de masa, dijo,
porque los huesos estaban pulverizados. Se mantuvo sosteniéndole el cuello y la vía aérea durante unos 10 minutos hasta que llegó la ambulancia. Luego se identificó como anestesiólogo, explicó lo que había hecho y les entregó al paciente. Después caminó hasta la pizzería con los antebrazos llenos de sangre. Contó que las miradas de la gente, al pedirles que le abrieran las puertas del local y del baño, fueron impagables. Se lavó, recogió las pizzas y volvió a casa. El motociclista sobrevivió, aunque con múltiples fracturas, vértebras, mandíbula destruida, huesos faciales, clavícula rota, costillas, un pulmón colapsado, entre otras lesiones graves. Para mi papá fue un día más, acostumbrado a la sala de emergencias tras casi 20 años de experiencia. De hecho, yo me enteré del accidente recién 2 días después. Lo más increíble vino un año después, exactamente en el aniversario del choque. Mi papá recibió un aviso para bajar al vestíbulo del hospital. Allí lo esperaba un hombre que le resultaba familiar. El desconocido se acercó sin dudar, lo abrazó y rompió a llorar. Mi padre comprendió al instante quién era y también se emocionó. El motociclista repetía una y otra vez, entre lágrimas, «Gracias, me salvaste la vida». Hablaron un rato sobre su rehabilitación y cómo avanzaba su recuperación. No siguieron en contacto, pero mi padre siempre dijo que ese fue uno de los momentos más gratificantes de toda su vida. Resumen, un motociclista sufre un accidente terrible, mi padre le salva la vida y, un año después, el hombre regresa al hospital para agradecerle en persona. Había un paciente con antecedentes muy conocidos de diabetes. Cuando lo vi, lo peor ya había pasado, pero aún tenía las piernas hinchadas como salchichas y el cuarto olía como un basurero. Alrededor de sus tobillos tenía unas marcas profundas, de más de 1 centímetro, hechas por unas bandas elásticas. Resulta que todo comenzó con una úlcera en el pie. En vez de limpiarla y vendarla, el hombre simplemente se puso un calcetín encima. Con el tiempo la herida se convirtió en gangrena y el pus comenzó a empapar el calcetín. El olor se volvió insoportable incluso para él, así que decidió buscar atención médica como haría cualquier adulto responsable. Es broma, lo que hizo fue ponerse una bolsa de plástico encima. Cuando el pus empezó a escaparse por los bordes de la bolsa y el hedor volvió, la situación se le fue de las manos. ¿Y qué hizo entonces? Exacto, se puso otra bolsa de plástico encima. Este proceso se repitió unas 9 o 10 veces. Cuando por fin llegó a urgencias, los médicos y enfermeros tuvieron que ir retirando capa por capa esta especie de envoltorio hecho de plástico, pus y tejido muerto. Todo sujeto con ligas que le habían dejado profundas marcas en la piel. Era como pelar una cebolla de pus, cada capa olía peor que la anterior. 2 o 3 enfermeras terminaron vomitando y tuvieron que rotarse para seguir retirando las capas. Lo más sorprendente es que el hombre casi no sentía dolor, porque la neuropatía diabética en sus pies le había quitado la sensibilidad hacía tiempo. Por eso pudo ignorar el problema hasta llegar a ese punto. Y esa, amigos, es la razón por la cual nunca debes resolver un problema médico con bolsas de plástico. Soy estudiante de medicina y he presenciado algunas cosas bastante fuertes, aunque muchas de las historias más impactantes vienen de mi paso por guardias y cirugías. Aquí van algunas. Vi a una paciente enfadada arrancarse delante de todo su catéter PIC y su sonda GJ, y luego lanzar un cuchillo a una de las enfermeras. Una noche me tocó participar en un desbridamiento de un colgajo mamario necrótico, una mujer de 30 años que había tenido reconstrucción tras una mastectomía usando tejido abdominal. Su mama estaba negra, dura, encogida, con un olor insoportable a tejido podrido. Lo más triste era que ya era su tercer intento de reconstrucción y los 2 anteriores también habían fallado. En otra guardia,
me dejaron drenar un absceso mamario. En cuanto hice la incisión, salió un chorro de pus que me salpicó los zapatos. Lo peor fue al terminar, la paciente tenía una talla B, pero el absceso ocupaba casi toda la mama y al drenarla quedó con muy poco tejido. Era muy joven, apenas poco más de 20 años. Encima, durante el procedimiento se movió y me golpeó de lleno en la cara con el brazo. Presencié un caso de isquemia mesentérica severa. El olor del intestino necrótico es posiblemente el peor que existe. Había muchísimo, y sí, terminó reventando y liberando heces por todas partes. También vi un desbridamiento por una neumonía necrotizante. El paciente tenía tanta acumulación de líquidos en el cuerpo que hasta su escroto parecía del tamaño de toronjas. En mi primera cirugía, un cáncer de esófago, observé cómo la cirujana introdujo todo su brazo por el abdomen y lo pasó detrás del corazón hasta que pude ver sus dedos asomando arriba. Fue increíble. En otra exploración abdominal a una joven que empeoró tras una cirugía, descubrimos por qué había estado sangrando de una arteria dentro del abdomen durante 48 horas. La cantidad de sangre era brutal, llenamos varios baldes. Vi a un hombre de más de 300 kilos con úlceras por presión horribles desde la espalda hasta las piernas. Sus extremidades parecían deformes, como si tuvieran tumores gigantes pegados a lo largo. Y aún así, me dijeron que hasta poco antes podía caminar e ir a trabajar. Una mujer llegó con un tumor enorme en el lateral del cráneo, llevaba un año con él y no lo había tratado. Lo más escalofriante fue lo tranquila que estaba. Una vez, en un examen pélvico de una embarazada, me encontré con que el feto ya estaba sin vida y se encontraba en la vagina. Tuve que hacerle una biopsia yo solo. Asistí a un parto de una mujer que había sido víctima de mutilación genital con infibulación. Otro paciente parecía normal por fuera, pero la tomografía mostró que un sarcoma de tejido blando gigantesco había ocupado casi toda su cavidad abdominal, envolviendo órganos y cortando el flujo sanguíneo. Estaba siendo aplastado desde dentro y no había nada que hacer. Vi también los estudios de una adolescente con un sarcoma que había invadido la columna, arrancando raíces nerviosas una por una. Tenía metástasis en todo el cuerpo, incluso en lugares que ni imaginaba que podían aparecer. Hasta el radiólogo se quedó boquiabierto. Tuve momentos surrealistas, una mujer me dijo muy seria que no podía hacerse una resonancia porque tenía un chip de rastreo implantado por extraterrestres. Llevaba una hora hablando con ella y parecía perfectamente normal hasta ese momento. Le respondí tranquilamente que entonces podíamos hacerle una tomografía. También me tocó escuchar confesiones perturbadoras, como la de un paciente que admitió haber abusado de su hija. Creo que merecía un premio por mantener el rostro neutro en ese instante. El segundo caso más fuerte que vi fue una pancreatitis necrotizante. Las enzimas habían destruido gran parte del abdomen y tuvieron que extirpar secciones enteras de intestino y otros órganos. La piel y tejidos blandos del abdomen también fueron retirados, dejando la herida abierta. Al revisar el vendaje, lo que se veía era como una gran superficie de carne roja y cruda, similar a carne molida. Pero lo peor fue un carcinoma vasocelular gigantesco que había invadido el cráneo. La cirugía implicó quitar el ojo, parte del rostro y del hueso craneal. Lo que quedó fue un hueco inmenso, que luego rellenaron con un colgajo de piel. Después de todo esto, puedo decir que ya casi nada me sorprende. Por suerte tengo un estómago fuerte y la capacidad de mantener la calma bajo presión, nunca me he desmayado, vomitado ni siquiera he hecho un gesto de espanto. Soy médico de cuidados intensivos en un centro de trauma importante, con varios años de experiencia en urgencias. Estas son algunas de las historias más impactantes que he visto. Un grupo de adolescentes iba manejando borrachos por la ciudad.
Uno de los pasajeros del asiento trasero sacó medio cuerpo por la ventana mientras otros lo sostenían del cinturón. El conductor, también ebrio, quiso asustarlo pasando cerca de un poste de señalización. Minutos después entraron corriendo a urgencias, gritando y arrastrándome hasta el coche. Allí estaba el cuerpo sin cabeza y sin gran parte de los brazos, todavía colgando por la ventana. Un amigo, en shock, me entregaba la cabeza mientras gritaba, «¡Haz algo!». Una chica, también borracha, salió en motocicleta sin casco después de olvidar el suyo en el bar. Entró en sentido contrario en una calle y chocó contra un auto, saliendo despedida de cabeza contra un poste. Tenía una lesión cerebral masiva, con inflamación que debía matarla en poco tiempo. Pero, paradójicamente, una fractura basal de cráneo permitió que parte del tejido cerebral se filtrara por la nariz, aliviando la presión intracraneal. Durante días, enormes cantidades de tejido cerebral salían por sus fosas nasales y las enfermeras lo limpiaban constantemente para que la familia no lo viera. Increíblemente sobrevivió, aunque con secuelas graves. Otro hombre en motocicleta chocó contra otra moto y casi perdió la pierna. Ingresó en la UCI, se le colocó una varilla intramedular en el fémur y salió en buenas condiciones. Al día siguiente se dio de alta voluntaria porque se volvió agresivo. Una semana después regresó, la pierna estaba hinchada, roja, y de la incisión quirúrgica salía abundante pus verde. Perdió la pierna, pero sobrevivió. El caso más extraño, un sujeto decidió perforarse el escroto varias veces en casa, él mismo. El saco escrotal se infectó y los testículos literalmente flotaban en pus. La infección se extendió al abdomen y la fascia, produciendo una fascitis necrosante. El olor era insoportable. Hubo que extirpar tejido infectado en múltiples cirugías, incluyendo testículos, pene, recto y vejiga. Todo fue en vano, no sobrevivió. Mi padre fue cirujano plástico en la sala de emergencias de una gran ciudad del sur de Estados Unidos y siempre tuvo historias de sobra. Esta es una de las peores que contó. Una familia de 4 viajaba por una autopista urbana que pasaba justo frente al hospital. Los padres iban en los asientos delanteros y sus 2 hijos pequeños, niño y niña de entre 3 y 5 años, iban atrás, aparentemente sin cinturones de seguridad ni sillas infantiles. Del sentido contrario venía una mujer conduciendo a gran velocidad, fuera de control, en medio de un episodio psicótico. Al acercarse a ambos vehículos, la mujer perdió el control, se desvió hacia el separador central y golpeó contra una barrera que la lanzó por los aires, con el coche volcado. Su vehículo aterrizó directamente sobre el techo del auto de la familia. El impacto hundió la parte trasera del techo de tal manera que los padres, en la parte delantera, resultaron ilesos, pero la fuerza cortó brutalmente la parte superior de las cabezas de ambos niños. El accidente ocurrió justo frente al hospital. En estado de pánico y horror, los padres corrieron cargando a sus hijos dentro de la sala de emergencias. Los pequeños ya no tenían ninguna posibilidad, no había nada que los médicos pudieran hacer. Trabajaba en una clínica de atención urgente en el sur de Atlanta, Georgia, cuando recibí a un paciente que se quejaba de picazón en el pecho y la espalda. Lo examiné, tomé una muestra y diagnostiqué tiña, una infección por hongos. Mientras le explicaba las opciones de tratamiento, comentó con toda naturalidad que también sentía picazón en la zona de la ingle. Tras consultar con el médico supervisor, se decidió que había que revisarlo, así que le di una bata y le pedí que se cambiara. Al regresar, lo encontré sentado en la camilla con un tipo de ropa interior de malla desechable, las que suelen dar después del parto, rellena con gasas. Le pregunté por qué usaba eso y me explicó que él, hombre de unos 50 años, junto con 4 amigos de edad similar, se habían sometido a una circuncisión apenas 7 días antes.
Ya se notaba un sarpullido tipo dermatitis en la parte interna de los muslos, pero lo peor vino al retirar la malla y las gasas. El glande y el pene estaban hinchados, con puntos en la parte inferior que apenas mantenían unida una incisión abierta y sin cicatrizar. Supuraba pus, y además toda la zona de la ingle estaba cubierta por una infección por hongos. El paciente insistía en que no le preocupaba la cirugía, que solo quería que se detuviera la picazón. Le recetamos antifúngicos, antibióticos e intentamos contactar a su cirujano. Después de varias horas en la clínica, decidió marcharse con la promesa de verlo al día siguiente. Trabajo en el área de emergencias para medicina interna y en nuestro hospital es normal transferir pacientes a diferentes servicios, por ejemplo, si se trata de un trauma en las extremidades. Lo deriva a cirugía ortopédica, si es algo sistémico, pasa primero por medicina, etc. Un día nos iban a transferir un paciente desde cirugía. Lo único que sabíamos era que debía ser manejado primero por medicina porque tenía la hemoglobina demasiado baja antes de someterse a un desbridamiento de tumor. Mi compañero era quien debía entrevistarlo inicialmente, pero insistió en que lo acompañara. Solo me dijo que preparara la nariz y que el paciente había sido traído por un buen samaritano desde la calle. Yo, como exenfermero, estaba acostumbrado a todo tipo de olores, así que no pensé que fuera tan grave. Ya al acercarnos, el olor nos golpeó, una mezcla de orina, falta de higiene y ese hedor particular del pie diabético, un olor que, una vez lo conoces, nunca olvidas. El paciente estaba de lado, sin extremidades inferiores y con varios dedos faltantes en las manos. No tenía pie diabético, pero llevaba unas gasas en la parte posterior de la cabeza. Intuí que el olor vendría de allí, aunque no investigué de inmediato. Su aspecto era desaliñado y respondía apenas a algunas preguntas, el resto del tiempo se quedaba con la mirada perdida. Yo mantenía cierta distancia, temiendo que de repente gritara o nos intentara agarrar. Mientras mi compañero lo distraía con la entrevista, decidí inspeccionar la herida. Al rodear la camilla y ver la parte trasera de su cabeza, me quedé helado. No era solo un tumor abierto, gran parte del tejido y del hueso occipital habían sido literalmente comidos. Pero lo peor era lo que lo cubría, decenas de larvas se movían por toda la periferia de la herida, dándole la apariencia de una masa viva que se retorcía sin cesar. En cuanto vi aquello, no pude seguir. Me alejé de la sala inmediatamente. Esa imagen, aún hoy, me eriza la piel cada vez que la recuerdo. Tuve un paciente tan anciano y enfermo de cáncer que parecía que sobrevivía por pura inercia. Estaba ingresado por una trombosis venosa profunda y murió entre una ronda y otra. Aún así, tuvimos que iniciar código y reanimarlo. Mientras hacía compresiones torácicas, comenzó a vomitar una sustancia espesa, marrón rojiza y asquerosa. Cada vez que presionaba su pecho, salía más. Intentaba mantener la cabeza de lado para evitar que aspirara, o al menos reducirlo, mientras seguía con las maniobras. Estuvimos más de una hora en reanimación y nunca dejó de estar muerto. Al final, me quedé 2 horas extra para terminar todo el trabajo que no había podido hacer. Ah, y también recuerdo a otro paciente al que le habían amputado un dedo del pie. Lo vimos de nuevo un mes después. No se había cambiado los vendajes en todo ese tiempo y la herida estaba infestada de larvas. Según nos contó, su hija lo ayudó a vestirse para llevarlo a comer por el Día del Padre, vio las larvas, fueron a comer igual y después lo llevó a urgencias. Allí solo retiraron el vendaje, dijeron no, miren, larvas y le pusieron otro encima antes de mandarlo a planta. Cuando nos tocó a nosotros, quitamos el vendaje y fue un Dios mío. Tuve que tomar fotos para la documentación de cuidado de heridas. Luego ahogamos las larvas y le pusimos un vendaje limpio. Al final le amputaron la pierna por encima de la rodilla,
pero gracias a las larvas, la infección se redujo lo suficiente como para salvarle la vida.